En esta oportunidad tenemos la presencia de dos psicólogas, Gabriela Benítez y Victoria Delaude, especialistas en psicología forense. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por venir, acercarse hasta aquí a piso. Y bueno, para arrancar, ¿qué es la psicología forense primero? Bueno, voy a... Sí, dale. Acá estamos. Bueno, primero voy a agradecer la invitación por el espacio. Venimos en representación del Colegio de Psicólogos y de la reciente inauguración de la Comisión de Psicología Forense, perteneciente al colegio. Bueno, yo estoy como coordinadora de la comisión y Victoria también forma parte de la misma. Una comisión que inicia este año, así que bueno, fuimos convocados y la verdad que con mucho entusiasmo arrancamos a trabajar. La mayoría de los que formamos parte, o todos, trabajamos en el ámbito forense. La psicología es la parte que se introduce en el campo del derecho y tiene un amplio campo de inserción, tanto en infancia, adolescencia y con adultos, sea el Poder Judicial, sea en minoridad, como le dicen, pero lo que era minoridad en su momento, ahora es lo que es el Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia, Servicio Penitenciario, Juzgado de Ejecución de Penas. Bueno, tiene un amplio campo de inserción laboral. No solamente está limitado a lo que es el Poder Judicial, como lo fue en su momento, y la verdad que la inserción del psicólogo, tanto en lo forense como en otros ámbitos, a lo largo de la historia de nuestro país, fue insertándose cada vez más en diferentes campos. Uno es el forense, como en educación también, lo clínico. Eso es más o menos lo que sería. Es la psicología actúa en el campo de los jurídicos. Claro. ¿Y cuándo es llamado a actuar el psicólogo forense? Sí, dentro de la psicología forense, propiamente dicha, lo que tiene que ver con el trabajo en el Poder Judicial o para el Poder Judicial, por ejemplo, en el marco de una investigación, el fiscal o la fiscal que lleva adelante la investigación da intervención al equipo que forma parte de tribunales o del Ministerio Público de la Defensa para que asesore respecto de la causa que se está llevando adelante, ya sea dentro del marco de una evaluación, por ejemplo. Pero también dentro de lo que sería fuero civil o familia, también jueces y juezas le dan intervención a los equipos técnicos, por ejemplo, en temas de adopciones, de cuidados parentales, en accidentes de tránsito, accidentes laborales. Esas son las distintas ramas. Las distintas ramas o los distintos fueros dentro del Poder Judicial donde intervienen psicólogas y psicólogos. Es como en las películas o en las series, porque tenemos el imaginario colectivo que es todo un equipo y que trabajan y le hacen entrevista a la persona, al paciente, entre comillas, con pruebas y análisis, o es totalmente distinto, es solo una fantasía. No, es similar, adaptado al menos a la pobreza argentina. Bueno, a nuestro país o a la realidad con la que vivimos todos los días. Lo que por ahí muestran más las series o las películas es la intervención en lo penal, en las investigaciones penales. Donde sí hay una instancia, que es la etapa de investigación, donde se abre un periodo de prueba y se le solicita a los médicos forenses, psicólogos forenses, pero dependiendo qué es lo que se busque investigar, se le da intervención a las distintas disciplinas, a las distintas profesiones. En el caso de los psicólogos y las psicólogas, se restringe tal vez la intervención más a la oficina, o no se llama consultorio, sino la oficina pericial donde se realizan las evaluaciones. Ahí es donde se pone en manifiesto si una persona está capacitada y tiene uso de sus facultades mentales y puede ser procesada y demás. Sí, depende del ámbito en el que se trabaja, por eso es bastante diverso
Una cosa es trabajar en infancia y adolescencia y otra cosa es trabajar con adultos, como por ejemplo víctimas de violencia de género o imputados de algún delito. Claro. Son campos muy diferentes, pero en las dos, en las diferentes temáticas, pero la función del psicólogo tiene que apuntar, del psicólogo forense, primero, que no puede desconocer cuestiones de leyes o normativa porque está inserto en el campo de lo jurídico, y tiene que aportar desde la psicología o desde la clínica, como le decimos a algunos, a ese campo jurídico. Entonces, como por ejemplo las pericias psicológicas o evaluaciones psicológicas, o como le llamamos también el psicodiagnóstico forense, donde se realizan entrevistas con las personas, no son pacientes, ¿sí? Porque es acotado, porque es dentro de un proceso, puede ser penal, como puede ser civil, diferentes instancias de evaluación. Después se hace entrevistas, se aplican técnicas en la mayoría de los casos y se hace un informe. Esa era básicamente la función del psicólogo, y ese informe tiene que ser un informe que lo van a leer abogados, como un juez, un fiscal, un defensor. Discúlpame, ¿y hay que determinar ustedes el perfil de esa persona que es investigada? Depende el campo. Por ejemplo, en mi caso particular, de mi experiencia, yo en este momento estoy trabajando en el dispositivo de entrevista de declaración testimonial, que es lo que se llamó en su momento Cámara Gesell. Trabajo con víctimas de abuso sexual en infancia y adolescencia, y a mí me toca hacer las entrevistas videograbadas o la pericia psicológica, y en ese caso mi función específica dentro de este campo es evaluar daño psíquico o síntomas o indicadores que pueden estar vinculados a una escena de abuso sexual. Esa es una evaluación, ¿sí? Otra cosa es, por ahí Victoria trabajó en el campo forense con adultos también. Sí, también hay que hacer una diferencia, que es, por ejemplo, Gabriela trabaja en el equipo de peritos oficiales del Ministerio Público de la Defensa, también está el equipo de peritos oficiales del Superior Tribunal de Justicia. Yo me desempeño como perito de parte, por ejemplo. A mí, cualquiera de las dos partes, ya sea quien representa al imputado o al acusado de un delito, o la víctima, o al abogado querellante que puede contratar una víctima. En ese caso, mi trabajo sería hacer de un control técnico de la pericia oficial, pudiendo presentar mi informe o no. También creo que es importante aclarar que una no interviene realizando una evaluación y en un informe plasmando lo que una quiera, sino respondiendo a las preguntas o a los puntos de pericia que él o la fiscal, o en fuero civil, el juez o la jueza, solicitan que respondamos. ¿Qué es lo importante para esa investigación? En el caso de adultos y de imputados a determinados delitos, sí se suele solicitar lo que es el perfil psicológico, cuestiones referidas al control de los impulsos o la posibilidad de regular las emociones. Muchas veces se solicita que se pueda dar cuenta de modalidades vinculares, sobre todo cuando los delitos se dan en el marco de la violencia de género. Se solicita más que nada eso, que podamos dar cuenta de las modalidades vinculares que establecen distintas personas. Por supuesto que sin entrar en casos particulares, pero ¿observan ustedes que hay una, no digo sociedad, pero sí que hay individuos que estamos muy violentos? ¿Que hay mucha violencia? Sí, aparte no es casual que las estadísticas también, lo vemos en los medios de comunicación y por ahí también los que trabajamos en el ámbito judicial y fuera de él, las estadísticas, por ejemplo, en los casos de femicidio, de violencia de género, los casos de abuso sexual también no son formas violentas también, ¿no? De cada uno con sus diferentes aristas, pero no dejan de ser cuestiones violentas, maltrato. Entonces, las estadísticas hablan por sí solas. Por ejemplo, en lo que es abuso sexual, cuando se creó el protocolo en los casos de abuso, en el año 2010, después se reformó en el 2019, se visibilizó la problemática del abuso sexual hacia las infancias,
y hoy la verdad que el incremento de denuncia es impresionante. ¿Ah, sí? Sí, muchísimo, el doble, el triple diré a lo que fueron hace 5 o 10 años. ¿Creció por la atrás. pandemia? En la pandemia bajaron las denuncias de abuso, justamente porque la mayoría estaba en su casa. Primero porque la mayoría de los abusos son intrafamiliares, estábamos todos en situación de encierro, entonces esto no había posibilidad de denunciar, porque uno de los principales referentes institucionales que tenemos son las escuelas donde se denuncia, y bueno, en ese momento las chicas no asistían, claro, entonces como que ahí mermó, diríamos, y ahora, bueno, esto en la escuela, la verdad que con los talleres de ESI es un espacio que realmente funciona como prevención y también como posibilitador de una denuncia. Claro. La verdad que nosotros lo notamos y que nuestra función dentro del Poder Judicial es muy acotada, pero sí los colegas y otros profesionales que trabajan en educación, en COMNAF, en salud, advierten este incremento. Entonces, tanto en las situaciones de violencia, incluimos todo esta cuestión. ¿Y hay alguna explicación para esto? ¿Tienen ustedes alguna explicación? ¿O todo pasa, digamos, para analizar el contexto familiar por un lado, el contexto económico, el lugar donde viven? ¿Qué explicación se puede dar? Yo considero, por un lado, que más allá que ha habido un aumento, como decía Gabriela, hubo mayor visibilización. Ajá. Entonces se denunció más. Antes también las situaciones de violencia eran naturalizadas dentro del seno familiar, como que era lo esperable, como era normal. Lo normal, sí. Nosotros hablamos de que estaba naturalizado porque no se conocía tal vez otro modo de vincularse que ese. Ha habido todo un avance en materia de derechos, derechos para las infancias, derechos para las mujeres, entonces eso también posibilitó que haya un amparo judicial para quien quiera denunciar. Y también un avance respecto en las escuelas de educación hacia niños y niñas para que puedan conocer sus derechos. Y hoy en día ellos mismos también pueden diferenciar qué es lo que no está bien, qué es lo que no quieren, y se permiten hablar tal vez con algún referente de confianza. Pero bueno, sí creo que históricamente ha habido una organización familiar basada en estereotipos que reforzaba la violencia intrafamiliar. Claro. Yo insisto en que hoy en día también está más visibilizada y que hay más denuncias. Claro. Antes se callaba mucho más. En nuestro país se ha avanzado mucho en lo que son las normativas, los protocolos para actuación en casos tanto de violencia de género como de abuso sexual, que son dos problemáticas con un incremento bastante importante de denuncia, pero bueno, todo este avance lo que permitió es que se visibilice, no es que hay más casos, ahora se denuncia más. Claro. Es importante destacar esto, ¿no? Se interviene, porque antes tal vez el temor era, bueno, ¿para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a denunciar si va a quedar en la nada? Creo que es un ida y vuelta, como se ve que hay respuesta judicial y de los otros organismos también de la sociedad, las personas se animan a denunciar porque hay un sostén de atrás. Exacto. Hoy a la mañana temprano hablábamos con nuestro colega que cubre la materia policiales y estábamos hablando sobre el retorno del juicio de Oro Verde de abuso, que lleva 10 años la causa. Y bueno, una de las preguntas que nos hacíamos es que los testigos y las víctimas, que en ese momento eran menores de edad y ahora son mayores, ¿cómo recordar el detalle del momento y que pasó tanto tiempo? Eso hay gente involucrada, hay pericias de parte que en su momento se hizo y que seguramente hoy el testigo va a decir, no me acuerdo en detalle. ¿Es posible rescatar bajo una cámara Gesell o no sé cómo se llama ahora ese detalle del momento? ¿El recuerdo se difunde, se diluye,
se reconstruye el recuerdo, uno que dice, ay, me parece que era de mañana, y termina creyendo que era de mañana y no era la noche. ¿Se pierde o no se pierde? Precisión. Por eso es tan importante el trabajo que hace Gabriela de la toma de declaración en el dispositivo de video grabado, justamente para que la prueba no se pierda y se pueda, por ejemplo, en el momento del juicio, por más de que sea 10 años después, la prueba se realizó en el momento. Se remite a la prueba de ese momento. De ese momento, por más que el testigo diga, hoy no me acuerdo bien, pero está esa grabación. Sí, la implementación de la cámara Gesell en nuestro país y específicamente en nuestra provincia fue en el año 2009, y la verdad que fue un avance significativo, porque lo que permitió que las niñas, los niños y adolescentes tuvieran que relatar por única vez el hecho traumático, abusivo, de abuso. Claro, eso, si no entonces las partes que intervienen en los procesos penales, porque el abuso sexual es un delito, entonces es un proceso de investigación penal. Si necesitan escuchar de nuevo el relato, se toma la grabación. Claro. Así como otros testigos también, por supuesto, como todo proceso penal. Pero bueno, lo que permitió esto es que los niños o las niñas o adolescentes no asistan a los juicios orales y que tengan que relatar el hecho, no revictimizarlo. Claro, sí, por eso el continuo que era lo que contando. Exacto, lo que pasaba mucho tiempo antes, sí, que tenían que contarlo, qué sé yo, en la fiscalía o en la comisaría. Claro, nunca logran superar el hecho. O con un secretario del juez, porque no era el juez. Entonces, bueno, como cambió el juez. Claro, entonces al cambiar, a la implementación de la cámara Gesell, o lo que es hoy entrevista videograbada, y también con el cambio del Código Procesal Penal, también cambió, el fiscal es el que investiga ahora, no es el juez. Bueno, hay toda una serie de movimientos que favorecieron que tienen perspectiva de derecho de niñez. Claro. Entonces, la prueba. Sí, exacto, sí. Esto permite. Fue una prueba que no caduca a pesar del paso del tiempo. No, de todas formas, hoy en día, en este caso puntual que ustedes mencionaban, al ser adultos, algunos de las víctimas, pueden elegir o decidir volver a relatar, estar en el juicio o no. Muchas veces quien se encarga del resguardo de sus derechos prefiere que no lo haga. Pero si pensamos también desde nuestro otro lugar de trabajo, que es la clínica, el acompañamiento también a las víctimas de delitos, muchas veces posibilita que al momento de una audiencia de debate oral estén dadas las condiciones subjetivas lo pueda para enfrentar. que pueda enfrentar, y que tal vez opera como una reparación subjetiva estar en ese momento. Claro. Es debatido todavía. Claro. No todos están de acuerdo. Yo considero que en caso de que así sea, tiene que haber todo un proceso de trabajo previo. Claro. Para que esté en condiciones y que no genere consecuencias peores el día de mañana. Ahí estaría el aporte del psicólogo en el campo jurídico, justamente evaluar la esfera emocional, cognitiva, las condiciones en las que está la persona que tenemos que entrevistar o que entrevistamos. Ese es el aporte que hacemos, ¿no? Porque si bien nosotros dentro de estos procedimientos no debemos desconocer las normativas y las leyes vigentes que operan tampoco somos abogados, entonces, y ellos tampoco son psicólogos, no tienen por qué entender cuestiones de la personalidad o características de la personalidad o cuestiones, como le decimos nosotros, subjetivas de las personas, porque son abogados justamente, y ahí está lo que nosotros decimos el campo interdisciplinario entre la psicología y el derecho. Eso es un poco la inserción nuestra en el campo jurídico. Te iba a preguntar justamente si todos los psicólogos tienen que conocer la psicología forense. ¿O es una especialidad? Es una especialidad, sí, es una especialidad. Bien. No todos, claro, hay colegas que incluso forman parte de la comisión que trabajan en las infancias y las adolescencias judicializadas, que trabajan en CONAF, y ellos también son parte de este campo. Sin embargo, desde otro lugar trabajan, desde lo proteccional. A mí me toca la parte penal, Vicky está como perito de parte. Bueno, digo, hay diferentes roles, diferentes funciones, pero en situaciones judicializadas, ¿no? Es la psicología en el campo jurídico. Muy bien. Sí. Gabriela, la verdad que
Interesante, interesantísimo, ¿viste? Bueno, ¿no? y nos respondió la duda que teníamos Exacto. hoy temprano de que, bueno, qué pasaba con el detalle de los testimonios y de Entre la otras víctima. dudas, ¿no? Entre otras cosas, obviamente. Les agradecemos Bueno, muchísimo que hayan venido. Muchísimas gracias por la Y invitación. esperemos que se repita. Por supuesto. Y no dentro de mucho, sino en breve. En breve. Bien. En breve. Bueno, muchas gracias.